Hola, hola. Bienvenidos a nuestro nuevo espacio íntegro donde hablaremos de tus metas. Intégrate al podcast y discutiremos todo lo relacionado al sobrepeso y la cirugía bariátrica. Llegó el momento de apagar las luces del consultorio y prender los micrófonos. En el primer episodio de Intégrate al podcast hablaremos de la parte clínica, quirúrgica y psicológica de la cirugía bariátrica. Con nosotros se encuentran el doctor Héctor Sánchez, cirujano general, digestivo, cirujano bariátrico y metabólico y cirujano robótico también. La doctora Mayli Pichardo, médico internista y medicina crítica. Y el licenciado Oguis Jiménez, psicólogo clínico con un máster en adicciones a sustancias psicoactivas y conductuales. Vamos a comenzar con el doctor Héctor Sánchez. Él nos va a estar hablando un poco de qué es MetaIntegra. MetaIntegra es un espacio que se diseñó en el Hospital Metropolitano de Santiago para dar respuesta a una problemática de salud pública que es la obesidad. Prácticamente es una pandemia que viene caminando hace unos 15 años. Y en República Dominicana los datos son alarmantes. Estamos hablando que de 10 pacientes que vemos en la calle, 10 individuos, 7 tienen algún grado de sobrepeso y de esos 7, el 50% al menos tiene un grado de obesidad mórbida. Por esta razón entonces surge MetaIntegra, conceptualizado como un espacio donde el paciente con trastorno de peso, sobre todo sobrepeso y obesidad, van a encontrar la solución a su problema. Siempre pensando en el manejo, en el abordaje multidisciplinario que llamamos integral, y el nombre de MetaIntegra. Y así vemos al paciente como un individuo, como un todo, ¿no? Vemos la obesidad como una enfermedad crónica que viene y surge en un individuo multifactorialmente. Entonces lo manejamos desde el punto de vista de salud mental, que por eso está hoy aquí con nosotros. Está la parte de nutrición, la parte de medicina preventiva, la parte de medicina interna, evaluación cardiovascular, respiratoria por parte de endocrinología, porque hay que recordar que es un paciente que generalmente viene con algún tipo de síndrome metabólico, ya viene con una diabetes existente, etc. Entonces, además de toda esta información, ambiente evidentemente amigable que se identifica con el paciente obeso, desde los sillones, desde los espacios, desde el tipo de utensilio médico y máquinas, está todo pensado para el paciente con obesidad, para que no se sienta que está raro, que esté en un espacio hospitalario, igual que siempre, el mismo aspecto, un nosocomio, vamos a esperar. No, el paciente ahí va a encontrar todo, va a encontrar desde la muestra de laboratorio, la preautorización, si va con su seguro médico, de todas las analíticas que tienes que hacerse. Las edecanes los acompañan a hacerse la endoscopía, a hacerse la sonografía, etc. Entonces, está conformado de esta manera para que en un solo espacio el paciente encuentre la respuesta a su problema y sobre todo la solución definitiva a la obesidad. Y participamos, como les dije, un sinnúmero de compañeros acá que abordamos al paciente integralmente. Entonces, como lo vamos diciendo, que es un manejo integral, la doctora Mayli nos estuvo conversando antes de que comenzáramos a grabar de cómo llegaba ese paciente enfermo a su consulta, de qué padecía y de cuáles orientaciones ella les da al paciente. Sí, aquí me voy a robar la idea de los compañeros que hablamos de que las personas obesas no consideran que están enfermas. Tú nunca vas a ir a una consulta porque estás obeso de un médico. Tú vas a ir ya porque tienes la consecuencia de esa enfermedad primaria, que es la obesidad. Si nosotros buscamos simplemente la descripción de lo que es obesidad, es el acúmulo de grasa por un exceso de calorías en la ingesta diaria del paciente. Entonces, esa energía que se acumula, que se guarda, es una energía que no se utiliza y que se deja ahí. El cuerpo piensa que eso es una cosa maravillosa que está haciendo, guardando esa energía para cuando sea necesario utilizarla. La pena es que, lamentablemente, por la poca actividad física que hacemos la mayoría de las personas, ese grandioso
Eso es del cuerpo. Del cuerpo no se llega a utilizar, entonces comienza a tener consecuencias para la salud de las personas. Ahí comienzan a aparecer, como decíamos, síndromes. Cuando hablamos de un síndrome, porque ya hay 3 entidades que están afectando una persona o un individuo en particular. Entonces, ahí hablamos de hipertensión arterial, ahí hablamos de diabetes. Antes de diabetes tenemos muchísimas otras complicaciones metabólicas. Se suman muchas otras enfermedades. Entonces, es una persona que está enferma, no solo físicamente. O sea, no solamente tú tienes articulaciones que se pueden debilitar, que tal vez van a necesitar arreglarse en el futuro, sino también que emocionalmente tú tienes aislamiento social, tú tienes vergüenza, tú tienes incomodidad con todo lo que te pasa. Entonces, integralmente, vamos a decir, es una persona que está afectada por el exceso de las calorías que su cuerpo ha guardado. Exacto. Y doctor, el impacto que tiene en la vida de una persona a nivel emocional es fuerte, es alto, y es una de las manifestaciones más evidentes cuando nosotros comenzamos a que no me sirve el pantalón, a que no quiero ir montarme en un avión porque no quepo en la silla. Hubo una paciente que hizo una anécdota muy interesante, que ella se dio cuenta que ella necesitaba de la cirugía cuando ella se sentó en una silla y la silla se paró con ella. Que no cabía, o sea, la silla se quedó... A mí, caso particular, que yo también, aparte de que soy psicólogo clínico y trabajo esta parte, soy paciente bariátrico. Somos pacientes bariátricos. Sí, a mí me pasó que por recomendación de un psiquiatra, pero en ese momento ya yo estaba sufriendo de ataques de pánico y claustrofobia. No, eso. Yo sentía que no cabía. De su cuerpo. Entonces, ya yo estaba claustrofóbico, yo evitaba túneles, elevadores, todo eso. Voy a donde ese doctor en Santo Domingo y él me dice que tengo que hacer, que él me va a medicar, pero que para medicarme, él me va a indicar qué me sucede a nivel cerebral y yo tenía que hacerme una resonancia magnética. Y me manda a hacérmela. Y yo fui a todos los centros y yo no cabía en las máquinas. Entonces, cuando yo no cabía en la máquina, yo volví donde él con mucha vergüenza, con mucha frustración, a decirle que lamentablemente no cabía. Yo fui a todos en Santo Domingo. ¿Cuál era la segunda? El plan B. Entonces ahí vino realmente, porque yo creo que él sabía lo que hizo. Él me dijo, y entonces, ¿qué tú piensas hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? ¿Te vas a dejar morir? Entonces me dice, tú tienes que considerar lo que es la cirugía bariátrica. Tú cruzaste una línea. Siempre hay un detonante, siempre hay un momento crucial, como en la vida de cada paciente bariátrico, que te hace tomar la determinación. Y eso me sucedió. Yo te diría que lamentablemente no hay tantos momentos cruciales porque no vemos que la mayor cantidad de las personas busca ayuda. Sobre todo en el contexto de que si tú lo dices, exceso de calorías, pues vamos a controlar la caloría, vamos a aumentar el ejercicio físico, vamos a ser flacos y perfectos. La gente no logra adherirse a los programas de pérdida de peso. Hay muchísimas personas que hemos visto que engordan, rebajan y viven en ese yoyo, vamos a decir, de subir y bajar, porque no es tan fácil. Incluso conocemos vías cerebrales y metabólicas en las que el cerebro te pide y te exige las comidas que son más satisfactorias para él, que son las comidas que son bien cargadas de azúcar, que son bien cargadas de hidratos de carbono, que son los que te van a producir ese exceso de calorías. O sea, el cerebro no te pide un brócoli, el cerebro te pide una pizza. Entonces, la idea es que aunque se oiga tan fácil, no es tan fácil. Y hay un punto muy importante. Realmente, como decíamos al principio, aparte de que la persona no está consciente de cuál es el daño que le está causando, la adicción que tiene a la comida, la puede encontrar fácilmente en todas partes. O sea, tú puedes encontrar un carrito de churro, un carrito de... Es que la sociedad está perfectamente hecha para que todos seamos obesos. Exactamente. Ustedes van a la calle, vamos con los niños, donde quiera. ¿Qué vamos a comer? Pizza. ¿Qué vamos a comer? Un helado. Vamos al cine, palomitas de maíz con refresco, chocolate. E incluso, y escúchame que te interrumpa, en nuestros países que nuestra meta es parecernos a los Estados Unidos y no parecernos tal vez a Europa, donde hay mayores
controles a nivel de la calidad de los alimentos que las personas ingieren La cantidad. y de la cantidad también. No te venden media porción en un lado. No, e incluso nosotros como pacientes bariátricos no tenemos opción en los restaurantes. Tú tienes que comprar un plato completo y lo frustrante de eso no es solamente que tú desperdicias dinero, sino que cuando te presentan ese plato de comida completa que tú no te vas a poder comer, oye, ahí te prende el jueguito del cerebro, pero tú puedes, comerte un poquito más. Y la gente incluso te dice, ¿y tú? ¿Ya tú comiste? ¿Y tú te llenaste con eso? Hábitos que yo recomiendo es que los pacientes bariátricos les toca esa parte, nunca digan, eso ponga mano para llevar. Comida que usted no se ha comido, Comida que se queda ahí. Y porque si no, entonces uno entra en el mismo círculo, que te cojas la misma cantidad de comida. Se la va a comer. ¿la quieres comer? Entonces, Vas a comer. por ejemplo, en algunos países existen regulaciones donde no se puede agregar tales sustancias, donde no se puede agregar tal cantidad de gramos de hidrato de carbono. Nosotros no somos fieles seguidores de esos países. Nosotros nos llevamos de lo, incluso en nuestros países, que por una cuestión incluso de economía, a veces no es ni siquiera lo que la gente quiera comer, es lo que puede comer. Claro, porque es más caro. La alimentación saludable es muchísimo más cara que la... Lo que es más barato generalmente es lo más nocivo, lo que te llena la barriga, pero no, tal vez no te da ningún nutriente, pero te llenaste, ya tú no tienes esa sensación de hambre, que es una cosa terrible. Entonces tú estás muy barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es, antes de ayer mi hija me dijo, mami, hay una pregunta aquí en las cosas de sociales. ¿Por qué si nosotros somos una isla, nosotros no comemos fruta, pescado, qué es lo que hay aquí? Nosotros tenemos una herencia cultural de comer alimentos que son para países fríos. Que es que tú almacenes, porque tú comes mucho hidrato de carbono para un invierno que en este país no existe. Entonces nosotros estamos con los osos polares preparándonos para un invierno que nunca va a llegar. Ojo, que me dijeron que en Valle Nuevo estaba frío. No minimicen. Vamos. Bueno, porque se lo comen allá arriba, pero nosotros estamos aquí planito y calentico. Hay que cambiar. Ser mejor. Pero miren, hay un asunto que también, qué bueno que está hoy aquí hoy, es el estigma social. Lamentablemente el paciente obeso en nuestro país es un paciente discriminado laboralmente, discriminado en el colegio, los niños. Del grupito, ¿He escuchado hablar de la gordofobia? sí, claro, el grupito de muchachas que tiene una amiga gorda y quizás no la tratan igual que a la que no es. Pero Entonces, incluso nosotros mismos tenemos esa fobia, porque yo me miro al espejo y yo digo, ay, pero yo no quiero volver a engordar, yo no me quiero ver igual que... entonces, pero Una interiorizada. sí, claro. Y ojo, hay gente que tiene sobrepeso, que son gordos y no le importa. Pero esa es la gran minoría. Entonces, el paciente obeso generalmente, como dijeron ahorita, va a la consulta no por la obesidad. Yo recibo pacientes que a veces van y que yo sé que van, saben que yo hago cirugía digestiva, cirugía de vesícula, de hernia, lo que sea. Pero ellos saben que yo soy cirujano bariátrico. Y van con el motivo que que tengo acidez. Cuando tú comienzas a hablar, tú empatizas con el paciente te dice, doctor, yo no puedo seguir con el peso que tengo. Entonces tú te das cuenta que hasta para él mismo reconocer, o sea, rendirse ante la humildad de decir yo tengo un problema, el estigma social hasta de eso lo reprime. Un paciente obeso es un paciente que tiene una adicción. Nuestras células funcionan con azúcar. Son pacientes que se meten 4.000 calorías todos los días. Son adictos al azúcar. Sus células están contentas todo el tiempo por el exceso de disponibilidad de lo que se conoce como ATP. Entonces, doctor, licenciado, ante la falta de ese azúcar, ¿cómo respondemos nosotros? ¿Nos volvemos locos? Ante la falta de ese azúcar, se activan los mismos procesos cognitivos que se ven afectados por una adicción a una sustancia psicoactiva. Se activan. Entonces es un síndrome de abstinencia. Claro, así te da dolor de cabeza cuando tú dejas de tomarte una bebida de las famosas gaseosas. A mí en particular, lo que a mí me sucedió fue que esa primera semana para mí fue
de estrés. Yo todo el tiempo estaba estresada. En las noches tuve 2 noches que yo sudaba. Hasta que hablo con el doctor y con el licenciado Ogis y me dice, Stephanie, es que tú estás haciendo un síndrome de abstinencia. Date una ducha, báñate, camina, sal de la casa, cambia lo que estás haciendo, la dinámica que estás haciendo. La próxima semana voy donde el doctor, le digo, doctor, ya me sané, estoy bien. ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo hasta he cocinado todos los días. Me dice, mira, qué bien. Tu dependencia de la comida es tan grande que tú no te la puedes comer, pero tú tienes que tocarla. Y entonces yo digo, pero... Sí, pero me engorda a mí, tú. Entonces me pones a cocinar para que yo me la coma. Ahí es que vemos perfectamente lo que es la relación. Que me relaja, o sea, me relajaba porque ya mi comportamiento con la comida... No te la podías comer, entonces vamos a tocarla. Claro. Definitivamente. Entonces, ¿qué es lo más difícil de afrontar para esos pacientes que ya se operaron? Ya tomaron la decisión de hacerse la cirugía bariátrica. Después de la cirugía, ¿qué es lo más difícil para manejar? Difícil para esos pacientes es poder manejar las emociones, analizar las emociones que antes erróneamente utilizaban como herramienta de canalizarla en la comida, ¿verdad? Entonces, manejar esas emociones sin comer, sin la ingesta excesiva de lo que usted ha hablado, de los carbohidratos, de lo que le pide, manejar eso y adquirir, lograr tener hábitos de vida saludables, comenzar a hacer ejercicios, porque definitivamente que hay que acompañar la no ingesta, aunque tú te hayas hecho la vida, no es tarde. Espera que la magia funcione. A coger brisa, claro. Tú tienes que comenzar a cambiar los hábitos alimenticios, a aprender a comer. Creo que ahí es que entra justamente una de las cosas favorables de la cirugía, y es el hecho de que al reducir el tamaño del estómago, se va a parte donde se producen las hormonas, vamos a decir así, que te producen el hambre. Entonces ahí radica parte del éxito de esto. Aparte de que te cabe menos comida, también las hormonas que estimulan tu centro del apetito han desaparecido. Entonces, óyeme, ya ahí tú tienes las dos cosas que normalmente sabotean tu progreso. Y es que cuando tú te ves flaco y la gente comienza a decirte, está flaco, está bien. Cuando te meten unos pantalones hay 4. Pero ahí ya tú dices, pero ya ahí tú dices, y el premio que tú te quieres dar, porque es lo que digo, la adicción es tan fuerte y el premio que tú te quieres dar es comer helado. Tú no dices, déjame irme a comprar otro pantalón. Tú dices, déjame celebrar que yo logré esto. Una bebida alcohólica con algo dulce, con algo lleno de calorías. Es sumamente importante el acompañamiento postquirúrgico. Pero no solamente los primeros meses, el primer año, que es isofactor. Después El cambio. El cambio va para mantener Aquí no estamos en política. el acompañamiento. Aquí no estamos en política, no toques esto. El acompañamiento es sumamente necesario, el acompañamiento psicológico. Porque si las personas se hacen la cirugía, no tienen acompañamiento psicológico y lo quieren hacer por ellos mismos, pero no hacen los cambios, no tienen con quién desahogarse, a quién explicarle, a quién contarle, cómo están afrontando las situaciones del día a día, que antes la afrontaban. ¿Y cuáles herramientas tienen los pacientes? O sea, en los casos que has tenido, ¿cómo tú haces que el paciente enfoque esa canalización de deseo de comer, controlar? Claro, lo primero que yo hago como psicólogo es llevar a ese paciente a querer cambiar, a que tenga una predisposición al cambio, a concientizarlo de que el paso que dio fue muy importante, imagínate, someterse a una cirugía bariátrica, o sea, hacer ese esfuerzo tan importante, vale la pena para él hacer el cambio. Para ver un resultado. Y lograr mantener. Y saber que si no aprende a abordar los problemas del día a día de una forma diferente, a canalizarlo, a manejar esas emociones, entonces incluso no se le iría entonces por la comida, se le puede ir por otra cosa.
¿Entiendes? Entonces, Adicción es adicción. adicción es adicción. Pero si no aprende a manejar las emociones, Va a sustituir la comida por otra cosa. Sí, pero lo que él conoce como gratificación inmediata es la comida. Entonces comenzaría con pequeños patrones. Bueno, con los chocolaticos o kisses. Una bolsita de esas que cuestan 60 pesos. Esa chiquitita que tienen. Se comieron una. Y después ya tuve que se comprar dos. Y después tú dices, pero yo no comen tanto. ¿Por qué está gordo? ¿Y por qué que están engordando? Y se lo están comiendo calladito. Como estábamos hablando, que tuvimos una breve pausa, estábamos compartiendo con el licenciado Ogis que cuáles son las recomendaciones que él hace al paciente que obviamente tiene una adicción a la comida, pero ya que luego de la cirugía no podemos comer o no podemos dar los famosos atracones, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese momento de ansiedad? ¿Cómo lo sustituimos? Porque estábamos hablando de que hay pacientes que no manejan psicológicamente sus trastornos, se podían llamar. Entonces, de repente cambiamos el azúcar por una droga o por una conducta. Entonces, ¿cómo canalizamos esa ansiedad en ese momento? ¿Qué estrategias? La mejor estrategia, la que más funciona, es realmente que el paciente pueda hablar con el psicólogo de lo que le sucede, que pueda identificar correctamente la emoción que siente, qué le está sucediendo, para que el psicólogo pueda ayudarlo a manejar esas emociones. Dentro de las recomendaciones y el plan de trabajo que se hace con esos pacientes para que puedan lograr manejar las emociones correctamente, está el crearle una estructura de vida saludable donde quede especificada la parte de su dieta, ¿verdad? Lo que tiene que comer, la parte de los ejercicios. Es como estructurar la vida. Hacer una estructura de vida y en base a esa estructura de vida, él me va a plantear cómo se va a sentir. Okay. Entonces, el paciente me dice, licenciado, hicimos juntos esta estructura de vida. Yo me levanto por la mañana, me preparo los alimentos acorde con las instrucciones que me dieron, los peso correctamente, desayuné, hice los ejercicios y luego de eso me sentí ansioso o me sentí triste. Entonces inmediatamente yo comienzo a identificar, le comienzo a decir, tristeza es falta de aceptación, vamos a ver por qué tú te sientes triste, qué tú hacías. ¿Qué sucedió en ese día que tú te sentiste de esa manera? ¿Por qué tú entiendes que tú necesitabas o quieres o te pasó por la mente que querías comer otra cosa? Y dices, sí, quería comer dulces. Entonces ahí yo comienzo. Identifica la emoción. Identifico la emoción y lo psicoeduco y le digo, explico lo que le está pasando en esos primeros días. Que es acompañamiento, básicamente, entonces. Que fue prácticamente lo que pasó contigo. Cuando yo te expliqué y te dije, eso es un síndrome de abstinencia. Claro, es la comida. No, Es que ustedes le quitan, el paciente de pronto está comiéndose 4 o 5 porciones de comida, 5.000 calorías. El paciente bajan a 1.250 como mucho al día. O sea, no lo sienten en los primeros 3 días, 4 días, pero créanme, entre el cuarto y quinto día, le da un bajón de break. Se pone loco si no tienen un debido. Primero, si no pasaron bien el filtro, la preoperatoria, en el postoperatorio, si no hay una factura. Un especialista de salud mental cerca, va a pasar problemas a ese paciente. Entonces, con eso que usted habla de cobrar facturas si uno no tiene el debido seguimiento, Metaíntegra funciona como un instituto integral donde hay múltiples intervencionistas que trabajan cada uno una parte diferente del paciente. En su caso, licenciado Ogis, ¿cómo es el proceso preoperatorio para uno preparar a ese paciente para la cirugía? Bueno, lo primero es que partimos de que es un paciente obeso que quiere realmente perder peso y tienen que llegar al entendimiento. Nosotros le hacemos a través de la terapia que él pueda aceptar que tiene un sobrepeso y que es un proceso largo
y continuo, donde es indispensable el acompañamiento psicológico para que pueda lograr sus puntos a largo plazo. A corto plazo están garantizadas, pero para que lo puedan lograr a largo plazo necesitan el acompañamiento. ¿Y quiénes son los que califican psicológicamente para someterse a esa cirugía? ¿Solamente los que aceptan que tienen un problema? ¿O hay alguna predisposición a, mira, ese paciente definitivamente no puede operarse? Para una cirugía bariátrica, el único requisito que se necesita es, según lo manejo yo, es que la masa corporal esté por encima de 35. Entonces, May, en ese sentido, a nivel clínico, ¿cuáles son las analíticas? O sea, ¿cómo se aborda un paciente a nivel clínico? Porque el licenciado Ogis nos dice del IMC mayor a 35, pero también se conocen que si hay un paciente que tiene otros padecimientos como diabetes, hipertensión. Si hay una comorbilidad que esté directamente relacionada con el sobrepeso, entonces ya ese paciente, desde el punto de vista de nosotros, es muy importante darse cuenta de que nosotros vamos a hacer un screening de ese paciente y vamos a descartar. Para nosotros descartar un paciente mejor orientado, tenemos que tener alarmas o situaciones que debemos resolver antes de llevarlo a una sala de cirugía. Porque la meta de una evaluación antes de la cirugía es que el paciente pueda entrar y salir del quirófano con la mayor seguridad posible. Entonces, si tú llegas con un azúcar descontrolada, con una presión descontrolada, yo voy a tener problemas en el postquirúrgico y tu experiencia no va a ser favorable. Aparte de que los riesgos van a aumentar. Entonces, desde el punto de vista de nosotros es ver, cumple las características, dieron luz verde, es una persona que acepta y que entiende lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a trabajar con las cosas que no tiene bien para arreglarlas, o si tiene todo bien, entonces se le hace una evaluación desde el punto de vista cardiovascular, cardiograma, un electrocardiograma, se le hacen analíticas de rigor y si esos resultados son favorables, ya se le dan luz verde. Es para mí, si yo dejo este mensaje, ya yo me sentiré satisfecha. Debemos entender que a nivel cardíaco, el solo hecho de usted tener 10 libras por encima de su peso ideal, a usted lo pone en lo que se llama riesgo de insuficiencia cardíaca tipo A, que es riesgo estructural. O sea que nosotros no estamos hablando de un problema ni siquiera estético. Nosotros estamos hablando de que lo que nosotros sembramos hoy lo vamos a cosechar mañana. Y si nosotros sembramos una semilla mala, vamos a cosechar productos que no van a ser adecuados o que no nos van a dar el retorno. No, y cada vez vemos más jóvenes muriendo de infartos, con situaciones peligrosas de salud, con deterioro, con dificultad motora. Entonces, a la hora de la cirugía, doctor, cuando ya Miley hace el debido proceso, cuando ya entra la parte quirúrgica de preparación del paciente, ¿qué pasa con ese paciente? La evaluación preoperatoria, una vez se concluye, evidentemente uno con el resultado de la evaluación, que uno más o menos ve que el paciente tiene dentro de los tratamientos bariátricos, sobre todo el tratamiento definitivo que es la obesidad, hay un sinnúmero de procedimientos. Los grandes protagonistas son el bypass gástrico, siendo el gol estándar mundial, le sigue de cerca la manga gástrica, sleeve. Pacientes no diabéticos, sin reflujo gastroesofágico severo, o pacientes que no tengan enfermedades inflamatorias intestinales, manga gástrica. Procedimiento muy seguro, en manos expertas evidentemente, una tasa de mortalidad en manos expertas menor a una cirugía de vesícula biliar. Cuando un paciente tiene diabetes, insulino dependiente o no insulino dependiente, pero asociada a otras comorbilidades metabólicas serias o a reflujo gastroesofágico, esos pacientes que no pueden dormir de noche porque el ácido lo quema, generalmente vienen asociados a una hernia tal, entonces esos pacientes son candidatos a bypass gástrico. Ahora bien, cada paciente es una indicación distinta. Cada realidad de un paciente
va a tener un procedimiento y se le va a adjudicar, mire, usted le toca este procedimiento por esto, que muchas veces según los estándares no es el que debiera ser. Pero ¿qué pasa? Cada paciente tiene una realidad distinta. Una paciente joven con obesidad tipo 4, que es súper mórbida, 6, mórbida, etc. Es una paciente que yo con 20 años no le puedo hacer de entrada bypass, porque también hay que saber que hay una tasa de fracaso a largo plazo. Póngase usted un paciente que no se adhiera al acompañamiento de salud mental a largo plazo y pierde el efecto de la cirugía por malas conductas alimentarias, puede reganar peso 5 o 8 años después de cirugía y parar en el quirófano buscando una u otra opción. Entonces, en la paciente joven, nosotros como cirujanos bariátricos somos muy cautelosos de primera instancia, aunque sean diabéticas, llevarla a un bypass gástrico o a otra cirugía metabólica. Entonces, generalmente la vía correcta para irse con pacientes jóvenes, pacientes no diabéticos sin reflujo, pacientes ya que están entrando a la tercera edad, es una gastrectomía, la cirugía más rápida, la cirugía con menos tasa de complicaciones overall, y sobre todo que siempre hay otra posibilidad si viniera alguna situación de reflujo, de reganancia, que es pasar ese procedimiento a un bypass gástrico. ¿Qué tiempo dura la cirugía y qué tipo de anestesia se utiliza? Anestesia general. Paciente dormido totalmente. Inclusive el anestesiólogo es parte importante de la evaluación integral preoperatoria. Siempre tiene que ver el expediente del paciente antes siquiera de pedir hora quirúrgica, de fijar al paciente en sala, para sus consideraciones. Porque el paciente es anestesia general, entubado, y depende totalmente de ventilación, de medicamentos, de que el anestesiólogo esté con él. Ok, entonces luego de que ya pasa el tiempo quirúrgico, que ya pasó todo lo que tiene que ver con el evento quirúrgico, ¿cuál es el tiempo de recuperación de la cirugía? Con los fármacos actuales, mientras más corto sea el tiempo anestésico, entiéndase, mientras se eficientice mejor el tiempo quirúrgico, más rápido la recuperación. Un paciente de una manga gástrica a las 4 horas puede estar caminando o haciendo ejercicio respiratorio en la habitación y se va a su casa al segundo día postoperatorio. Estábamos hablando del manejo de una paciente diabética, de una joven mujer paciente diabética. Doctora Mayli, ¿hay alguna tendencia específica entre si el hombre tiene más, el hombre o la mujer tiene más tendencia a padecer obesidad por género? Todo depende, porque como hablábamos, tiene que ver mucho con la estructura, incluso cognitiva de la persona. Realmente puede haber un índice más alto en las mujeres porque las mujeres somos más. Pero puede ser también que el índice de los hombres sea, índice de masa corporal me refiero, sea mucho más alto. Y a nivel psicológico hay una parte, sí, incluso la APA, la Asociación de Psicólogos de los Estados Unidos, entiende que la obesidad no es el resultado únicamente de una parte genética o por una ingesta excesiva, sino que también tiene que ver mucho con lo que hacemos y pensamos, que tiene que ver directamente con lo que sentimos. ¿Y cómo lo manejamos? Hace mucho sentido para mí porque incluso todas las personas que nacen peso mayor de 8 libras y media, se supone que esas personas tienen la tendencia a tener más libras en el futuro. Incluso la madre puede tener más riesgo de tener diabetes y todo eso. Sin embargo, no necesariamente uno ve una relación. Por eso yo pienso que lo importante de todo esto es ver que si hay factores que nosotros podemos modificar y hay factores que no podemos modificar en nuestra vida, nosotros nunca vamos a poder modificar nuestra genética, nuestro género, nuestra herencia, nuestra edad, pero sí podemos modificar la forma y la calidad de los alimentos que comemos, la cantidad de ejercicio que hacemos y la forma también hasta de enfrentar los problemas que tenemos. Hay personas que simplemente no piden ayuda y por no pedir ayuda tienen todas las consecuencias que vienen más adelante. Hay un término que casi nadie lo habla. Nosotros, inclusive los cirujanos bariátricos, no lo conversamos, pero está lo que se llama la epigenética, que es como los factores externos afectan a tu carga genética, a tu expresión genética, a tu desarrollo como individuo. Esto es tanto que ¿qué influye en que un individuo
tenga predisposición desde pequeñito a tener tendencia a obesidad. O sea, ¿qué pasa mucho? Un paciente obeso dice, carajo, doctor, el único obeso en mi casa soy yo. Mi hermano come como si fuera un obrero y no engorda. No, pero vamos a analizar qué pasa. Influye tanto desde si el paciente nació por cesárea o por parto vaginal. ¿Qué va a colonizar el colon de ese niño? Si es por parto normal, bueno, las bacterias urogenitales de la madre. ¿Qué va a pasar si es por cesárea? Bueno, las bacterias que están cuidando la parte de los tegumentos y la piel. Es otra composición, es otra microflora. Entonces, también el paciente fue lactado, el paciente se le dio fórmula, todo eso afecta. Los adipocitos, que son las células que nosotros tenemos, las famosas empellas, se multiplican hasta los 3 años de vida. Si durante los primeros 3 años de vida a ese niño se le dio una alta carga de azúcar en la dieta, mala conducta alimentaria, se está demostrado más fórmula que lactancia materna. El número de adipocitos que va a tener hasta la fecha límite de multiplicación de adipocitos va a ser mayor que en un niño que fue lactado exclusivamente con leche materna. Entonces eso usted le suma después, más adelante, los hábitos alimentarios, el no hacer ejercicio, etcétera, la carga genética. Tengo predisposición hereditaria a ser obeso, que es importante. El paciente que tiene obesidad familiar, que existe, es muy fuerte esa carga. Entonces, licenciado, ¿qué beneficios tiene la cirugía bariátrica? El licenciado Ois, como dijimos al inicio, es paciente también bariátrico. Yo tengo varias preguntitas que le quiero hacer ya como a nivel personal, pero para cerrar con la parte de los pacientes en sí, ¿qué beneficios tiene la cirugía bariátrica para aquellos pacientes que calificaron para la cirugía? ¿Qué impacto en la vida, qué cambio usted puede ver? Por ejemplo, yo. Bueno, voy a decir, por ejemplo, en ti, la autoestima está por allá arriba. Pero hay una parte, como dice la doctora, la parte de la salud, donde, por ejemplo, una gente que tenía un hígado graso, eso se va. Prediabéticos o diabéticos. Correcto. Mejora el significativo. Mejora el significativo. Y puedes revertir, personas pueden revertir. Las enfermedades cardiovasculares, los riesgos se disminuyen. Y de seguro hay una partecita oculta en el cerebro de uno que le está diciendo, hay algo que no está bien. Claro. Y deja de sonar esa voz. La apnea de sueño, señores. Eso es lo primero que se perdió. La apnea de A sueño. la semana. Para mí, lo que eso significó. Y para los vecinos. Porque para los vecinos. No, y todas las consecuencias de la Pero por supuesto, Ella hipertensión. estaba. Ajá, aquellas. Claro. Entonces, todo comenzó a funcionar totalmente diferente. Todos esos beneficios a nivel de salud. Eso fue lo primero que yo agradecí. Y luego, entonces, La chulería. incluso yo tuve que trabajar, ¿verdad? Eso es la parte de la chulería, porque eso es como un nuevo rico. Que no vaya que hacer con los cuartos. Oye, yo me vi en ese estado y yo acabé con el mundo. Comprar ropa, No, comprar ropa, chulería y pasaba por un espejo y me devolvía. Entonces, no abusé de las redes sociales también. Eso era ser difícil. Yo estoy pasando por esa etapa ahora. Entonces, a nivel personal, ¿qué fue lo más retador luego de la cirugía? Mantenerlo. ¿Qué tiempo tienes? Haciendo ejercicios. Duro eso. O sea, no se quedó flácido. Yo no me hice la cirugía reconstructiva aquí. ¿Entiendes? En los brazos. ¿Cuánto tú tenías antes de operarte? ¿Cuánto le? 315. ¿Y ahora en cuánto estás? Ahora estoy en 212 libras. Wow, muy bien. Y es bastante alto. 7 años. Muy bien, excelente. Wow. Excelente. ¿Y qué estrategias? Acompañamiento interno. Parece que él tenía algún psicólogo cerca. Pero también, sí. Claro. Pero también llevarme de las recomendaciones clínicas. O sea, en los inicios. Beber agua. Vamos a hacer 8 botellas de agua. 8 botellas de agua. Yo me la bebí. Religiosamente. Así, mira. Sorbito, yo me la bebí.
que tiene que beber proteína. Proteína no es ñoñería de que no, que yo me cansé y hacía ejercicios físicos, de máquina y todo, para aumentar masa muscular y compensar y no beberme Plácido. ácido. Y entonces ya luego de que pasamos por la etapa de Instagram Lover, de que ya su hermano nos mandó capítulo, verdaderamente, ¿cuál fue el impacto que tuvo la cirugía bariátrica en su vida? ¿Cómo la cambió? Que yo soy un referente de cambio. Porque una persona que tenía 315 libras, que tenía una vida desorganizada y que tenía otra profesión, y ese team de la bariátrica, al momento de ahora, yo hice cambios espirituales, cambios profesionales, cambios físicos. Es otro. Hay gente que vive en la calle y dice, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo fue que lo hiciste? Y todo eso viene del trabajo hecho en base a lo que sentí, a esos pasos que di, que en un momento fueron alocados, pero cuando se comenzó todo a poner orden en sincronía, ese es el resultado de lo que soy yo hoy. Sí, pero yo ahí le diría que más que muchas felicidades, no solamente por tomar la decisión, pero por el grado de compromiso. O sea, todo esto vemos que si no hay un compromiso, yo le puedo decir, todo el mundo le puede decir, pero si no sale de mi interior como persona, someterme a esto, doblegarme, entender que tal vez mi idea no es la que va, sino, mire cómo usted me dice lo del agua, muy importante, porque si tienes todas las recomendaciones ahí, pero tu cerebrito te va a seguir diciendo, haz lo que tú quieras, esa nueva persona, maravillosa por cierto, no estaría aquí hoy. Y por eso yo hago énfasis en la terapia, en realmente crear el vínculo terapéutico con el paciente y lograr que el paciente realmente esté motivado al cambio. Y hoy en día, ¿cuál es la relación de Ogis con la comida? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se manejan? Admiración Me gustas, pero hay una canción de Ana Bárbara que... O sea, a mí me gustan los programas de comida, me gusta Comer ser sibarita, los mejores restaurantes, conozco los menús, qué es lo que está de moda, cuáles son las funciones que vienen, porque de primera carrera fui hotelero, pero hay una parte muy importante, que qué bueno que lo traiga a colación, y es que yo estoy agradecido con el hecho de que yo puedo saborear. Entonces, si era un plato de camarones de ese tamaño, con yo comerme uno desde la conciencia de lo que estoy haciendo ahí, yo me lo como, lo disfruto como si fuera un plato. Estoy agradecido de ese camarón. Porque la parte de saborear no se va, no se pierde. Y una de las cosas que usted me decía cuando estábamos preparándonos, Stephanie, es que tú no vas a dejar de comer. Y es una de las cosas que los pacientes piensan como, si me opero, yo no voy a comer más. No vuelve a comer. Uno come arroz, uno come pollo, uno come exactamente la misma comida, obviamente. Uno no va a comerse una pizza, porque no es lo que uno necesita nutricionalmente, que es un asunto... Señores, es que con el 10% lo que uno se come al día están satisfechos los requerimientos y funcionamiento de tu cuerpo. El resto es hora extra. Entonces, el paciente bariátrico va a comer, como dicen ustedes, normal, pero ¿qué es lo que tiene? Un estómago más pequeño. Pero el efecto de la leptina y la grelina está ahí. Desde que el estómago tenga un 70% de su espacio ocupado, entra la leptina y el paciente entra en saciación. Y se acabó. Reconocer ese momento y aprender a decir hasta aquí llegué. El toque, escuchar el cuerpo. Es bueno que lo sepas. No, y que uno como paciente bariátrico identifica un punto, que es el hasta aquí. Y ya luego de que no logras controlar la mente y sobrepasas ese punto hasta aquí, el cuerpo te castiga. Y ahí entonces viene ya la incomodidad. Entonces, Miley, una de las últimas preguntas que tenía. ¿Qué expectativa de vida tiene un paciente obeso a largo plazo si no se trata? Déjame decirte esto para que ustedes puedan sacar su misma conclusión. Un hombre
menor de 55 años tiene mayor riesgo cardiovascular que las mujeres, mientras nosotras tenemos el efecto de los estrógenos y mientras nosotras estamos en lo que sería la edad tanto reproductiva como de crianza. Porque las hormonas femeninas nos protegen a cierto punto de eso, de las enfermedades cardiovasculares, pero los varones no. Los andrógenos los ponen que le gustan los doctores, que le gustan las cosas de riesgo. La crisis, la famosa crisis aquella. Pero es también una cuestión biológica, o sea, los hombres eran los cazadores, las mujeres se quedaban en las cuevas cuidando las crías y todo lo demás. Entonces, el corazón de nosotros está protegido hasta cierto punto, pero los varones no. Entonces yo no te puedo decir un número de cuánto puede durar una persona porque va a depender de muchos factores, pero si ya tú tienes un riesgo agregado de tu vida y ya tú sabes que no es tan fácil como suena deshacerte de él, ¿por qué tú no buscas una ayuda, la que sea? Nosotros no queremos, y yo creo que es el sentimiento de todos nosotros. Nosotros no queremos orientar a las personas a que hagan una determinada cosa. Nosotros queremos orientar a las personas a que entiendan la importancia de lo que dijo Ogis, cambio. Tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que entender que si nosotros tenemos mucho tiempo haciendo lo mismo y no vemos un resultado, debemos cambiar nuestra estrategia. Y tomar una decisión de peso, hacer una decisión de cambio. Cualquier cosa que usted haga, ya sea que usted decidió caminar 20 minutos, que no camina ninguno, ya usted está haciendo algo por usted. No, sí. Es lo único que tú puedes cambiar, como yo decía ahorita. O sea, tú no puedes cambiar tu género, tú no puedes cambiar tu edad, tú no puedes cambiar la carga con que tú llegaste, pero tú sí puedes cambiar la libra que tú tienes arriba. Y ojo, Tú puedes cambiar tu size de pantalón. Algo importante, la cirugía no es mágica. O sea, hay mucha gente que llega con expectativa a nuestra oficina y piensan, llegué aquí, tomé la decisión, ya estoy sentado aquí, hice lo que me tocaba. Ya estoy con el doctor, ya estoy con la doctora. La cirugía no es mágica, la cirugía es parte del tratamiento. Asimismo, como importante es la decisión que tú tomes de aceptar que tienes un problema de salud, de ir a buscar ayuda, de tomar la decisión de someterte a un procedimiento, que aunque es un procedimiento electivo en manos expertas, no deja de tener riesgos. Todo depende de tu voluntad de asimilar que vas a hacer un cambio. En función, que era como decía la doctora anteriormente, más son los riesgos de permanecer en obesidad que de tomar una decisión de cambiar de peso. Tú seguir arrastrando esas libras te va a llevar a que las rodillas te van a doler, a que los tobillos te van a doler. Y hay que decir cosas objetivas. Un paciente obeso, Juan Pérez, obeso, 300 libras, versus Juan Pérez, 175 libras, tiene 50% menos de expectativa de vida que el no obeso. Y esos son números estadísticos que... Y es una enfermedad que afecta la vida diaria, porque afecta todo al caminar, al compartir con tus hijos. Y algo bien importante que no hemos tocado, pero vamos a tocar en futuros episodios, es la impotencia, la parte sexual de la persona. ¿Cómo afecta eso? Brevemente, o sea, vamos a tener un episodio dedicado totalmente a esto, pero que es bien interesante, pero es bien largo, entonces vamos a dedicar un episodio solamente a eso, pero no se puede dejar de tocar. O sea, una mujer que tiene un sobrepeso, que no se siente a gusto con su cuerpo, que le da vergüenza que el esposo la mire, que no le gusta, o un hombre con disfunción. Oye, la grasa compite con las hormonas, entonces si las hormonas caen y no hay una producción adecuada de ellas, biológicamente tú, aunque tú mentalmente quisieras, no sale. Señores, y es un problema más serio de lo que ustedes se imaginan. La cantidad de hombres que tienen impotencia sexual siendo jóvenes por tener solamente sobrepeso. Y yo diría lo mismo que decía Stephanie de las mujeres. No es lo mismo no tú sentirte bonita, tú sentirte segura, tú quererte quitar la ropa, porque no todo el mundo va a afrontar su cuerpo y su realidad de la misma forma. Hay personas que están muy cómodas con su piel, pero hay personas que no lo están. Y son la mayoría. Hay personas que necesitan apagar la luz, hay personas para ponerte una cosa. Entonces, estar cómodo en tu propia piel, entiendo que no tiene precio. Tú ganarte vamos a decir, la facilidad o la gracia de ver vida tus metas, de que si tú
comenzaste a trabajar y tú quieres ver que tú hiciste una cosa y tú poder pensar que vas a llegar a ver el final de eso. Y no que algo te lo va a interrumpir y que tú no lo vas a hacer. Como decíamos nosotros, hasta el simple hecho de una persona, por ejemplo, en un viaje, pensar, yo no quepo en ese sitio, yo no voy. Y tal vez tienes recursos para ir, pero dices, esa escalera, yo no puedo subir eso. Eso es importante porque tú estás limitando tu vida, la única que tú tienes, por algo que tú puedes deshacer. Que puede ser modificable. Bueno, nada más me queda que agradecer. Muchísimas gracias, doctor Héctor, el licenciado Ogis, doctora Miley. La verdad que ha sido un tiempo de compartir maravilloso con ustedes. Le damos muchísimas gracias al licenciado Ogis, que vamos a tenerlo por aquí muy a menudo. Nos pueden encontrar en la página de Instagram MetaIntegra. Ahí vamos a estar compartiendo toda esta información y vamos a estar compartiendo más capítulos, más temas interesantes. Ya quedamos con el compromiso. El doctor tiene el compromiso con nosotros de compartir ya todo lo que tiene que ver con la parte de disfunciones relacionadas con la obesidad. Vamos a tener otros invitados que nos van a dar apoyo con ese tema. Y la llamada es a modificar la conducta, a tomar esa decisión de peso, a dar un paso más hacia la vida que uno quiere, que verdaderamente quiere, a hacer el cambio que hizo el doctor, que no solamente cambió su aspecto físico, cambió su profesión, cambió su estilo de vida, y ahora mismo yo me imagino, y sé que lo veo así, saluda a ese Ogis de hace 10 años y le dice, chao. Hello. Hey. Bye. Lo que hay que atreverse, entonces. Y está el reto. Está el reto. Yo lo asumí. De que no aparezca ese Ogis. Hay que mantenerlo. Que esa es la parte que hay que trabajar. Permiso. Nada. Ponerse en la meta y intégrate al podcast. Así que se dice. Así que se dice. Intégrate al podcast. Está buena. Bueno, hasta la próxima. Bye. Bye.